Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Bien, continuamos con la serie termodinámica para ingenieros en el apartado de gases ideales. Vamos a hacer el primer ejercicio correspondiente a esta parte de la materia y lo he tomado del libro del Yunus Sengel. Dice, un recipiente rígido de 0,5 metros cúbicos contiene hidrógeno a 20 grados y 400 kilopascales. Se conecta con una válvula a otro recipiente rígido de 0,5 metros cúbicos que contiene hidrógeno también a 50 grados Celsius y 150 kilopascales. El proceso es, se abre la llave y se deja que el sistema llegue al equilibrio térmico con sus alrededores que están a 15 grados Celsius. Determine la presión final en el recipiente. Entonces, bueno, miren, estos ejercicios suelen ser bastante sencillos. Yo apenas voy a hacer dos ejercicios de esta parte de la materia porque me parece que es muy sencillo de que ustedes lo desarrollen. Eh, Solamente quiero recomendar que aquí el uso de la carta generalizada es muy importante y si ustedes no usan alguna regla que les permita tomar bien las coordenadas que se vean en el gráfico, pueden cometer errores. Entonces es bien importante en esta parte ser particularmente ordenados. ¿Ok? Bien, entonces el sistema está, el sistema es el hidrógeno, tanto el hidrógeno de A como el hidrógeno de B. Ok, vamos a extraer los datos. Dice un recipiente rígido de 0,5 metros cúbicos contiene hidrógeno a 20 Celsius y 400 kilopascales. El sistema es A más B, como bien les dije. Y el tanque B dice, nos da el volumen, nos da la temperatura, nos da la presión. La presión, todo para el instante 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué piden? Se abre la llave y se deja que el sistema llegue al equilibrio térmico con sus alrededores, que están a 15 Celsius. Determine la presión final en el recipiente. Fíjense que están pidiendo la presión final. No están pidiendo la presión final en A o la presión final en B. ¿Por qué? Porque dice que se abre la llave y se deja que el sistema llegue al equilibrio térmico. Es decir, que el estado termodinámico de A y el estado termodinámico de B en el estado 2 es el mismo. ¿Ok? Por eso se habla solamente de una presión final. Está bien. Entonces nos están pidiendo la presión 2. Una vez que, pues, que se abre la, vamos a habilitar esto. Una vez que se abre la válvula, se deja abierta, entonces empieza a fluir masa de A a B o de B hacia A. Empieza a fluir masa de A a B. ¿Por qué lo sé? Porque la presión en A es mayor que la presión 1 de A es mayor que la presión 1 de B. Y por eso sé que en algún momento esto se va a mover de A hacia B, aun cuando entiendo que hay un potencial de temperatura de 50 grados versus 20 grados. Eso puede hacer que haya alguna resistencia, pero en general va a haber un tránsito de masa de A hacia B o de B hacia A hasta que se detiene ese tránsito una vez que las temperaturas, que las propiedades cesan en cualquier potencial. ¿Ok? Bien, entonces aquí es importante, como vamos a usar el modelo de gas ideal, hay constantes que tenemos que buscar en algunas tablas. Yo no sé qué tablas tengan ustedes, yo estoy usando las del Yunus Sengel y como la sustancia que estoy usando es hidrógeno, pues hidrógeno me da la masa molecular del hidrógeno molecular, tengo la constante de los gases del hidrógeno, la temperatura crítica, presión crítica y el eh, volumen crítico también aquí. Entonces voy a tomar los datos que me interesan. Me interesa la masa molecular, la R, la temperatura crítica y la presión crítica. Dicho esto, entonces tengo que verificar el comportamiento porque es posible que el, 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 la sustancia se comporte como gas ideal o se comporte como un gas real y la Z sea distinta de 1. ¿Ok? Entonces, para el tanque A, perdón, para el tanque A tenemos que la presión reducida va a ser igual a que a 0,4, 0,4 es 0,4 megapascales entre 1,3 megapascales. Nos da entonces una presión reducida de 0,31. Y la temperatura reducida, aquí esto es importantísimo. Fíjense que los datos, el enunciado nos da la temperatura en Celsius, pero tenemos que trabajar en la escala absoluta. Entonces es importante que se acostumbren
a llevar la temperatura a grados Kelvin, ¿ok? De una vez. Inclusive les recomiendo algo más, al momento de sacar los datos, inmediatamente conviértalo en Kelvin para el caso de gases ideales. En el caso de sustancia pura, las tablas sí vienen en Celsius, entonces no habría problema. Pero en el caso de gases ideales es bien, bien importante que no se vayan a olvidar de esta transformación porque se cargan el ejercicio, ¿no? Ok, entonces nos da presión reducida 0,31 y temperatura reducida 8,8. Aquí yo voy a verificar el comportamiento usando la carta generalizada, pero podemos hacer uso de las consideraciones que les mencioné en el video anterior. Les dije que cuando la presión tendía a cero, ¿sí? O la presión reducida era muy baja, el comportamiento era de gas ideal independientemente de la temperatura. Y si la temperatura reducida era superior a 2, el comportamiento también iba a ser de gas ideal. Entonces, yo les había dicho que esa segunda consideración de que para temperaturas reducidas altas el comportamiento era de gas ideal era si, solamente si la presión reducida era menor que 4. Fue la advertencia que yo les hice. Entonces tenemos una temperatura reducida mayor que 2, porque la tenemos en 8,8, y tenemos una presión reducida menor que 4, porque tenemos 0,3. Entonces es fácil entender o asumir o poder esperar que la Z que vamos a obtener es cerca de la unidad. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy. Esta es la carta generalizada y el valor que tenemos de presión reducida. Esta carta generalizada, fíjense, aquí es difícil observar el estado termodinámico porque tenemos apenas 0,3, ¿ok? De presión reducida. Estamos en este rango, vamos a estar en este cuadrante y se ve poco las cosas, ¿no? No es muy detallado. A pesar de eso, las otras gráficas también tienen un montón de rayas y no es completamente sencillo de observar. Pero bueno, en esta gráfica, antes de irme a la otra, es para 0,3, fíjense que ya esto podríamos pensar que esto está tendiendo a 1 y la temperatura reducida aquí es 350. Tenemos temperatura de 8. La temperatura reducida para presiones, fíjense, la temperatura reducida de 8 estaría por este lado y podríamos decir que esto converge a 1 sin temor a equivocarnos. A pesar de eso, voy a mostrar en la otra carta, porque existen cartas generalizadas para presiones bajas, presiones medias y presiones altas. ¿Ok? Esta es la más común, esta es la de uso corriente, pero existen entonces las de medias, bajas, medias y altas presiones reducidas, porque pues son estados termodinámicos que existen. ¿Ok? Bueno, pero entonces si me voy al otro gráfico, fíjense que aquí tenemos en las abscisas presiones reducidas y solamente está en el rango de 0 a 1. Entonces tenemos 0,31, que el gráfico está milimetrado, entonces podemos trazar con bastante precisión el valor de la presión CO2 reducida. Y la temperatura reducida llega hasta 5, no hay 8, pero lo que sí podemos ver es que en cualquier caso aquí esto se conserva en 1 independientemente del valor de la temperatura reducida, de manera que podemos decir con una buena precisión o con una buena confianza en que la Z del tanque A en el estado termodinámico 1 se aproxima a la unidad y podemos tener confianza en que esto es así. ¿Ok? Entonces, como podemos tener confianza en eso, ya sabemos que cumple con la ecuación de gas ideal y vamos entonces a aplicar la ecuación de gas ideal. Calculamos sería presión 1 por el volumen del tanque, masa 1, la constante del hidrógeno por la temperatura. Hay algunas tablas que ya dan directamente la R, como en este caso. Si ustedes, la tabla que ustedes tienen no les da esos valores directos, pues pueden calcular la R como la R universal de 8,31434
partido de la masa molecular de la sustancia que sea que tengan. Entonces, bueno, sustituyendo aquí, y lo que nos interesa es la masa, pues entonces la masa de hidrógeno en el estado 1 para el tanque A da 0,165 kilogramos. Vamos entonces a observar el estado 1 del hidrógeno contenido en el tanque B. Fíjense ustedes, antes de hacer nada, podríamos esperar que el comportamiento del hidrógeno en el tanque B sea también de gas ideal. ¿Tiene alguna lógica pensar que puede ser gas ideal? Bueno, fíjense, vamos a analizar. La presión reducida para el estado 1 de B va a ser menor que la presión reducida que nos dio en el tanque A en el estado 1, porque 150 es menor que 400. Quiere decir entonces que el hidrógeno contenido en el tanque B, la presión reducida está todavía más cerca de 0, y cuando tiende a 0 podemos decir que va a tender a 1. Entonces yo me atrevería a decir que nos va a dar 1 también, pero bueno, vamos a verificarlo. Calculamos la presión reducida, efectivamente da 0,12 versus 0,31 que nos dio la del tanque A, y la temperatura reducida todavía más alta, ¿no? Entonces, cuando vamos al mismo gráfico al que teníamos anteriormente, el valor de la Z, aquí tenemos 0,12, y para 0,12 el comportamiento es gas ideal independientemente de la temperatura reducida. ¿Ok? Entonces, la Z del hidrógeno contenido en el tanque B para el estado 1 es 1. Dicho esto, entonces podemos ahora calcular, de la misma forma que hicimos para A, podemos calcular la masa en B. ¿Está bien? Con esto, ¿qué hacemos? Bueno, ya tenemos la masa 1 en A y la masa 1 en B. El estado final es A más B, porque lo que vamos a considerar es el hidrógeno que está en A más el hidrógeno que está en B, porque el estado 2 es un estado de equilibrio para los dos tanques, es el mismo estado. Entonces, el volumen que va a intervenir en la determinación de las propiedades de ese estado es el volumen del tanque A más el volumen del tanque B. ¿Y qué masa va a intervenir? Pues la masa total. Y la masa total es la suma de la masa que había inicialmente en A más la masa que había inicialmente en B. ¿Cuánta masa hay en este momento en el estado 2, en el tanque A o en el tanque B? No nos importa, porque el estado que estamos determinando es un estado global A más B. ¿Ok? Podríamos determinarla, pero no nos interesa en este momento. Ok. Entonces, la masa total, 0,22,1, y el volumen total, 1 metro cúbico. ¿Ok? Entonces, aplicamos la ecuación de gas ideal para el estado final. Fíjense que aquí hay algo bien importante. Aquí ya yo no les estoy diciendo a ustedes, vamos a verificar el estado termodinámico 2. Vamos a ver si tienen comportamiento de gas ideal. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque fíjense ¿cuál es el razonamiento? Si el hidrógeno en el tanque A, en el estado 1, tiene comportamiento de gas ideal, y el hidrógeno el hidrógeno contenido en el tanque B en el estado 1 tiene comportamiento de gas ideal, cuando se mezclan van a tener comportamiento de gas ideal. ¿Sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque la temperatura disminuyó y la presión también disminuyó. Entonces el comportamiento se va a mantener pegado. Si estuviera sufriendo calentamiento, alguna cosa podría sacar alguna conclusión distinta, pero para este proceso en el que la presión necesariamente va a estar comprendida entre 400 y 150, pues entonces puedo decir con bastante confianza el comportamiento del hidrógeno en el estado de equilibrio 2 corresponde a un estado de gas ideal. Ok, entonces la presión 2 la obtengo aplicando la ecuación del modelo de gas ideal y nos da 262,62 kilopascales. Y esto es todo. Fíjense entonces que los ejercicios no revisten una mayor dificultad, solamente conviene que ustedes sean ordenados. Cuando lean los datos, los estados en la carta generalizada,
para que el valor de Z sea un valor realmente aproximado. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Continuamos.